Hola amiguitos, iniciamos un tema muy interesante llamado estructura atómica. Yo espero que con este conocimiento que vamos a adquirir a través de este video explicativo, ustedes amiguitos comprendan un poquito más todos los trabajos que están desarrollando. Entonces, vamos a mirar o a recordar aquellos conceptos en los cuales ustedes han trabajado en las guías anteriores. Recordamos entonces que la química, que forma parte de las ciencias naturales, recuerde que las ciencias naturales está formado por 3 materias. Una es la biología, otra es la química y la otra es la física. La química, que es la asignatura que estamos viendo ahorita, es la ciencia que se encarga de estudiar la materia. Si yo les pregunto a ustedes qué es la química, ustedes me van a responder: profesora, la química estudia a la materia. Pues bien, ¿qué es la materia? La materia es todo lo que tiene masa y ocupa un lugar en un espacio, es decir, tiene un volumen. Ustedes están viendo aquí en la pantalla un cursor. Y ese cursor tiene una estrellita. Entonces, con eso voy a señalar a medida que yo vaya hablando. Entonces, la materia es todo aquello que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio, es decir, tiene un volumen. La materia tiene unas propiedades y esas propiedades son 2: las propiedades extrínsecas o generales y las propiedades intrínsecas o específicas. ¿Y cuál es la diferencia que existe entre las propiedades extrínsecas y las propiedades intrínsecas? Muy fácil. Las propiedades generales o extrínsecas no van a diferenciar una sustancia de la otra, no la diferencian, porque sus propiedades son comunes a todas ellas. Son ejemplos de propiedades extrínsecas o generales: la masa, el volumen, el peso, la impenetrabilidad, la divisibilidad, la inercia, la dureza. Cada uno de ustedes tuvieron la oportunidad de averiguar el concepto, lo escribieron en sus cuadernos y espero que lo hayan comprendido. Ahora veamos las propiedades específicas o intrínsecas. Estas propiedades sí diferencian una sustancia de la otra, sí diferencia una materia de la otra, un cuerpo del otro. Por lo tanto, estas propiedades específicas se clasifican en 2: las propiedades físicas y las propiedades químicas. ¿Y cuál es la diferencia entre propiedades físicas y propiedades químicas? Muy claro. Las propiedades físicas no alteran la composición de la materia, mientras que las propiedades químicas sí alteran la composición química de las sustancias. Veamos entonces ejemplos de las propiedades
físicas. ¿Cuáles son esas propiedades intrínsecas o específicas físicas de la materia? Son la densidad, la solidificación, la elasticidad, el punto de fusión, el punto de ebullición, la solubilidad, los cambios del estado. Acuérdese que el estado de la materia se puede presentar o puede ser sólido, líquido, gaseoso y plasma. Entonces, le estaba diciendo que es una propiedad física porque no cambian su composición química. Por ejemplo, un vaso de agua, usted está en estado líquido y lo mete a la nevera y queda en estado sólido, porque se convierte el agua en hielo. Pero si usted saca ese hielo a temperatura ambiente, o sea, lo saca de la nevera y lo coloca afuera, en una temperatura ambiente se va a convertir en líquido. Vuelve a su estado original, no alteran los componentes de esa materia. Por eso es que son propiedades físicas. Otras propiedades físicas está la conductividad, en la cual se puede clasificar en conductividad eléctrica o conductividad térmica. Eléctrica, que conduce electrones, y térmica, que tiene que ver con la temperatura. Y las propiedades organolépticas, es decir, aquellas que son percibidas con los órganos de los sentidos. Ejemplo, el sabor, el olor, el color y la textura. Son propiedades químicas específicas de la materia, aquellas que cambian o alteran la composición de la materia. Por ejemplo, la oxidación. Si tú coges una manzana y la partes por la mitad y la dejas a medio ambiente, la manzana se te va a poner negra. ¿Por qué? Porque hay un proceso de oxidación. El oxígeno inmediatamente cambia la composición de la materia. La combustión, la fermentación, la putrefacción. La combustión, si tú coges un pedazo de madera y la quemas con fuego, esta se convierte en ceniza. ¿Será posible que la ceniza la conviertas en madera? No, no es posible. ¿Por qué? Porque cambia la composición de la materia. Por eso es una propiedad química específica de la materia. Bien, estos conceptos ya debieron o deben estar bien claros y son temas correspondientes a las guías anteriores. También ustedes en las guías anteriores vieron la materia. ¿Cómo se clasifica la materia? La materia se clasifica en sustancias puras y en mezclas. La materia, que es objeto de estudio de la química, cuando estudia las sustancias puras, sabe que estas sustancias pueden ser o se pueden dividir en dos, elementos y compuestos. Son elementos aquellos que están compuestos por átomos de una misma clase. Ejemplo, el hierro, el oro, la plata, el magnesio, el berilio, etc. Todos los elementos o símbolos químicos que encontramos en la tabla periódica corresponden a una sustancia pura y están ubicados y organizados en la tabla periódica. Ahora, a los elementos es sinónimo de elementos el átomo. Entonces, por eso se dice que el átomo es la unidad mínima fundamental de la materia. Ahora, cuando se une dos átomos o dos elementos, me va a formar un compuesto, o sea, una molécula. Ejemplo, la molécula del agua. Está formada por el átomo del hidrógeno y el átomo del oxígeno. Hay dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno.
ahí ya hay una molécula, o sea, un compuesto. La mezcla es la unión de una con otro material, o sea, de dos sustancias o más sustancias. Ejemplo de mezclas. Hay mezclas en donde se ve solamente una fase. Una fase quiere decir una fase en donde solamente usted ve un componente. Entonces, por ejemplo, yo tengo acá el componente del agua y el componente del azúcar. Si yo lo disuelvo con una cuchara, pues no se me va a ver el azúcar, sino solamente el agua. Sé que el agua tiene dulce cuando la pruebo, o puede tener sal. A eso se le llama mezcla homogénea. Mientras que, por ejemplo, si usted a un vaso de agua agrega una porción de tierra, pues usted va a ver también la porción sólida sedimentada, o sea, en el fondo del vaso. Y encontramos la fase líquida, o sea, dos fases, la fase líquida y la fase sólida. Quiere decir que hay una mezcla heterogénea. Usted está viendo las fases o los componentes de esa solución. Cuando se aprecian se llama mezcla heterogénea. Ejemplo de una mezcla heterogénea está la sangre. La sangre tiene varios componentes. Tiene células, que es la parte sólida, tiene agua, tiene líquidos, tiene macromoléculas, etc. Y el plasma es una solución homogénea porque usted no aprecia sino una sola fase. Acuérdense que el plasma es la parte líquida ¿de qué? De la sangre. Bien. Ahora sí, sabiendo que un elemento tiene un signo, está formado por varios átomos de la misma clase, pues empezamos a deducir que el átomo es la unidad básica de la materia. Por lo tanto, cuando estudiamos al átomo en sus partes, estamos hablando de estructura atómica. Entonces, las partes de un átomo son, encontramos acá el núcleo y dentro del núcleo encontramos el protón, que está acá de color azulito, y de color rojo, y los neutrones de color azul. Los protones y los neutrones me forman el núcleo. Y se dice que ahí está la masa del átomo, que es pequeña. Ahora, alrededor encontramos unas órbitas. En esas órbitas se alojan los electrones. Claro está que esas órbitas están dentro de unos subniveles y esos subniveles están dentro de unos niveles. Y ahí está la posibilidad de encontrar los electrones que tienen carga negativa. A esas órbitas, a esos niveles, a esos subniveles se le denomina corteza. Entonces, resumiendo, decimos que la estructura del átomo está conformada por un núcleo y por una corteza. En el núcleo están los protones de carga positiva y los neutrones de carga neutra o cero. Y que alrededor están las órbitas, subniveles y niveles, en las cuales está la probabilidad de encontrar los electrones de carga negativa. Esa es la estructura atómica. Ahora, vemos aquí la tabla periódica que necesito que ustedes vayan estudiando los elementos de los grupos A y se los aprendan en su orden los símbolos químicos. Llamamos un símbolo químico a la letra o a las letras, o aparece una letra o aparecen dos letras, en donde aquellos que tienen una sola letra se escribe en mayúscula
Los que tienen dos, la primera se escribe en mayúscula y la segunda en minúscula. Entonces, en la tabla periódica se encuentran todos los elementos de la tabla periódica, es decir, todos los átomos. Todos los átomos, amiguitos. ¿En dónde están los átomos de la naturaleza, los que encontramos en la naturaleza o los que se han descubierto? Están organizados en la tabla periódica. Los elementos que forman parte del 1A de la tabla periódica son el hidrógeno, el litio, el sodio, el potasio, el rubidio, el cesio, el francio. Se lo tienen que aprender. Cómo se escribe el símbolo químico y cómo se lee y el orden, así como lo estoy diciendo yo. Hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio. El 2A, pelidio, magnesio, calcio, estroncio, bario y radio. El 1A y el 2A escrito en romano forma el bloque S y son elementos representativos de la tabla periódica. El bloque P también son elementos representativos de la tabla periódica y están formados por el grupo 3A, 4A, 5A, 6A, 7A y 8A de la tabla periódica. ¿Y cuáles son los elementos del 3A que ustedes se deben aprender? El boro, el aluminio, el galio, el indio y el talio. Hasta ahí, no se aprende. El 4A de la tabla periódica, carbono, silicio, germanio, estaño, plomo. Esto se lo aprende así rapidito como lo estoy diciendo yo. ¿Y cuáles son los del 5A? Nitrógeno, fósforo, arsénico, antimonio, bismuto. Hasta ahí se los aprende. ¿Y cuáles son los del 6A? Oxígeno, azufre, selenio, telurio y polonio. ¿Y cuáles son los del 7A? El flúor, el cloro, bromo, yodo y astato. ¿Y cuáles son los del 8A? Helio, neón, argón, criptón, xenón y ranón. Quiere decir, compañeritos, que esto se lo van grabando, vayan estudiándolo, coloquen la tabla periódica al frente, en la cama, en la cocina, en donde usted quiera. Y todos los días enamórese de los elementos de la tabla periódica y se los aprende. Memorícelos, porque el día de mañana, si Dios lo permite, entramos a una presencialidad, esto se lo voy a preguntar oralmente y ustedes no pueden mirar papel, ni manos, ni tablero, ni nada, todo me lo tienen que recitar muy bien. Entonces vayan estudiando estos elementos como cuando usted estudia las tablas de la suma, la tabla de la multiplicación, la tabla de la división, etcétera. Bien, entonces, la tabla periódica encontramos unos bloques, el bloque S formado por el 1A, el 2A, el bloque P formado por el 3A, 4A, 5A, 6A, 7A y 8A. El bloque S y el bloque P son elementos representativos de la tabla periódica, por eso es que yo se los pregunto. Ahora, los otros elementos también son importantes, pero no lo vamos a grabar. Usted debe saber qué significa el símbolo químico, sí, pero no se lo van a memorizar así por fila o por columna, no lo van a hacer. A estos elementos se les llama bloque D, los de color verde, excepto estos dos, y a estos se le denomina elementos de transición. Todos los de color verde son elementos de transición y forma parte del bloque D, excepto el lantánido y el actínido que son los que estos dos deberían estar aquí, no allá. Entonces por eso es que está de color violeta, porque estos dos pertenecen a estas dos filas. Entonces los de color verdecito se llaman elementos de transición y pertenecen al bloque D.
Y finalmente están los que están fuera de la tabla o del cuerpo de la tabla periódica y se denominan tierras raras. Tierras raras. Y están conformados por, o a ellos se les llama el bloque F, porque están foráneos, fuera de la tabla periódica. Y la primera hilera la encabeza los lantánidos y la segunda es la familia de los actínidos. Lantánidos y actínidos, que conforman las tierras raras y es el bloque F. Ahora, todos los elementos que se encuentran a su izquierda, o sea, de aquí para allá, o sea, del 1 hasta el 3A más o menos, o sea, todos los amarillos, todos los que están en esta escalera son, de aquí para allá son metales. De aquí para allá son metaloides y de aquí estos verdecitos ya se consideran no metales. Entonces son más fáciles de aprenderse los no metales, que son estos verdecitos, que aprenderse los metales. Entonces, para que también vayan aprendiendo a diferenciar cuáles son los no metales. Bien, ahora ya sabiendo que cada uno de estos cuadritos son átomos o elementos de la tabla periódica, vamos a mirar entonces cómo fue la historia del átomo, en otras palabras. El átomo, que es la unidad básica de la materia que estudia la química, partió desde antes de Cristo, con Demócrito y Leucipo. Ellos introdujeron el concepto de átomo. Pero realmente el postulado de la teoría atómica nace con John Dalton en 1803. Y luego viene otro científico que en 1904 introduce conceptos de carga positiva y negativa al concepto del átomo de John Dalton. Y luego en 1911 llega otro científico hace otro experimento y descubre el núcleo, que este fue Rutherford. Y después otro científico en 1903 hace otro experimento y descubre los niveles de energía del átomo. Y así va descubriendo cada parte del átomo, hasta llegar a la teoría del átomo actual. Entonces veamos estos modelos atómicos más específicamente. Entonces esas ideas generales son las siguientes. Entonces, como les estaba diciendo, desde la antigua Grecia, Demócrito y Leucipo introdujeron el término de átomo, donde A significa sin y tomo significa división, o sea, no se puede dividir. No se puede dividir. Después llegó el modelo de John Dalton, que replantea una unidad básica de la materia. Y dice John Dalton, no señores, la materia está formada por una unidad llamada átomo. Y dice, el átomo es una estructura indivisible, es homogénea y es compacta. Por eso dibujó los átomos como una esfera sólida y compacta. Y que los elementos estaban formados por átomos de la misma clase y los compuestos no estaban formados por elementos de la misma clase. Y que sus relaciones entre los átomos eran en números enteros.
Entonces él decía que cuando un átomo se unía a otro, pues se formaba la molécula. En conclusión, podríamos decir que el modelo de John Dalton establece una unidad básica al átomo, establece que el átomo es una unidad básica, establece que los elementos tienen una misma clase de átomo, que los compuestos están formados por diferentes clases de átomos y que su relación va en números enteros. Después siguió otro científico que a través de un experimento descubre las cargas positivas que ya estaban descubiertas, descubre las cargas negativas. Él descubre las cargas negativas. John Thomson descubre las cargas negativas. Joseph Thomson descubre las cargas negativas, es decir, los electrones. Y a su modelo lo llama budín de pasas. Entonces él dijo, sí, estoy de acuerdo con John Dalton que el átomo es una esfera sólida, pero que en esa esfera está insertada las cargas negativas y las cargas positivas y que lo positivo con lo negativo se anula. Y por lo tanto el átomo es neutro, eléctricamente neutro. Recuerden que los protones los descubre Eugen. Los descubre Eugen Goldstein. No los descubre Thomson. Thomson descubre solamente las cargas negativas. Las cargas positivas las descubre Eugen Goldstein. ¿Qué es lo correcto del modelo de Thomson? Que en ese modelo existen ya cargas eléctricas negativas y positivas, que hay neutralidad eléctrica en el átomo, que existen los electrones y que también hay protones, concepto introducido por Eugen Goldstein. Luego viene otro científico que también hace otro experimento y descubre la existencia de un núcleo. Ernest Rutherford es el que introduce el concepto de núcleo. Ernest Rutherford llama a su modelo planetario y dice que hay un núcleo, que es este negrito, y una corteza, que son todas estas órbitas que están todas alocadas, ¿sí?, en diferentes sentidos. Y en esas órbitas arroja electrones o se ubican los electrones. Y que esos electrones están girando libremente. Y que el átomo es vacío y que el núcleo es pequeño y que la corteza es de gran volumen. Eso dice o confirma el postulado. Este modelo, en conclusión, podemos decir que hay un núcleo positivo que es pequeño, que es bastante macizo, que existe una corteza que arroja o que ubica los electrones de carga negativa con masa muy pequeña, que los electrones giran libremente y que el átomo principal es vacío. Después viene Niels Bohr y él está de acuerdo con el modelo anterior, o sea, con el modelo de Ernest Rutherford. Pero él añade a este modelo los postulados de la teoría cuántica de Max Planck y Albert Einstein. Entonces él dice que establece que los electrones no giran libremente, sino que ellos tienen unas órbitas fijas con determinados niveles de energía. Y que el electrón, al girar en su nivel, no emite y no absorbe energía. Pero que los electrones sí consumen o liberan energía
cuando saltan de un nivel a otro. Entonces, cuando este electrón salta a este electrón que se encuentra en K y salta al nivel L, o sea, pasa para este nivel, se dice que el electrón libera energía. Al liberar energía se excita. Por eso es que se produce la luz. Cuando hay luz es porque los electrones están saltando los niveles de energía. Cuando se apaga la luz, quiere decir que los electrones están en estado fundamental, o sea, están quietos en su órbita, no saltan de una órbita a la otra. Son conceptos que deben tener claros en cuanto a la teoría cuántica. Ahora, debemos saber que los neutrones fueron descubiertos por James Chadwick. James Chadwick descubre los neutrones en 1932. Es correcto de este modelo de Niels Bohr que su núcleo tiene protones y neutrones, que los electrones se encuentran en la corteza atómica, pero que estos electrones giran de forma fija, sin liberar o absorber energía. También nos dice que establece niveles de energía, así como el cambio de energía del electrón cuando salta de un nivel a otro, es decir, cuando salta de un nivel a otro, libera energía. Bien. Conceptos que ustedes, apreciados y estimados estudiantes, deben tener claro. Por favor, estúdienlo, grábenselo, memorícenlo. Si yo les pregunto qué es un núcleo, ustedes me dicen, un núcleo es la parte principal del átomo donde se encuentran los protones de carga positiva y los neutrones de carga neutra. Allí se concentra la masa del átomo y este es demasiado pequeño. Ahora, si yo les pregunto, ¿y qué es la corteza atómica? Usted debe decirme, profesora, la corteza atómica es una parte del átomo donde se encuentran ubicados los orbitales, los niveles y subniveles, donde allí ubican a los electrones que tienen carga negativa y representa casi todo el volumen del átomo. Si yo les pregunto, ¿qué es número atómico? ¿Y cómo se representa? Usted me dice, profe, el número atómico se representa con la letra Z mayúscula. Y eso equivale a decir número de protones de un átomo. Si yo le pregunto qué es el número másico o el número de masa, usted me responde, el número de masa se representa con la letra A mayúscula y es igual al número de protones, o sea, Z, más el número de neutrones. Eso lo tienen que tener claro. Si usted tiene claro eso, pues los ejercicios los va a poder desarrollar. Entonces, también encontramos isómeros. Un isómero es cuando tiene el mismo número de masa, pero diferente número, el mismo número atómico, pero diferente número de masa. Entonces, por ejemplo, tenemos el hidrógeno que tiene el mismo número atómico, 1, 1, 1, pero diferente número de masa.
Entonces hay un hidrógeno que tiene una masa igual a 1, otro que tiene una masa igual a 2 y otro que tiene una masa igual a 3. Esos son isómeros de hidrógeno. Entonces, preguntas que le piden que usted copie en el cuaderno con su respuesta verdadera. Si usted me escuchó y me entendió, pues va a saber resolver estas preguntas. Le preguntan, ¿quién fue el científico que descubrió los protones? Esa pregunta la copia en el cuaderno. Y la respuesta verdadera, que es una de estas, es la que usted tiene que escribir. No necesita escribir todas estas respuestas, no, escribe solamente la respuesta verdadera, que es una. Segunda pregunta, ¿cuál científico planteó el siguiente modelo atómico entre los siglos XIX y XX? Este modelo, ¿quién lo planteó? Eso lo expliqué también. Lo planteó este señor, o este. O el que está más abajito. Entonces, usted escribe la pregunta, dibuja lo que le están preguntando y escribe cuál de estos señores realmente lo planteó. Una sola respuesta. Dice, según los aportes realizados por diversos científicos durante el siglo XIX y XX a la teoría atómica, se le puede afirmar que 1. El átomo es una estructura eléctricamente neutra. 2. El átomo presenta un núcleo de gran masa y volumen. 3. Los electrones se encuentran insertos en el átomo. Entonces, como usted ya sabe, si estos postulados son ciertos o no, pues usted va a deducir. O sea, sí hubo unos aportes realizados por unos científicos que ya nombramos. ¿En qué época del año? Yo ya les puse allá la edad, el año. Y ustedes saben que el año 19 y 20 es antes del 2000. Entonces, usted sabe si estos postulados son ciertos o no. Entonces, si usted cree que el postulado 1, dice acá solo 1, o sea, 1 es este, el átomo es una estructura eléctricamente neutra, solamente ese postulado es cierto, pues marca la letra A. Si usted cree que solamente es el postulado 3, o sea, los electrones se encuentran insertos en el átomo y que lo demás es mentiras, entonces marca la B. Si usted cree que la 1 y la 2 son correctas, pero la tercera es falsa, entonces usted marca la C. Si usted considera que la 2 y la 3, o sea, esta 2 y esta 3 es verdadera, pero la 1 es falsa, usted marca la D. Si usted considera que ninguna de las tres son ciertas, pues marca la E. La otra pregunta. A continuación se presentan dos columnas. En la columna A son científicos, mientras que en la B, aportes a la teoría atómica. Si se aparean los términos correctamente, la numeración de B de arriba hacia abajo sería. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Primero, resolver lo de las columnas. Entonces, usted empieza. ¿Quién descubrió los neutrones? ¿Cuál de estos 4 señores descubrió? Si usted considera que fue John Dalton, escribe aquí John Dalton. No, que fue Niels Bohr, entonces escribe acá el número 2. No, que fue James Chadwick, entonces escribe el número 3. No, que fue 1. No, que el 1, entonces escribe el número 1. Y así sucesivamente. Cuando ya tenga los números escritos acá, que usted considere que es cierto,
Entonces mira, de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo. Si usted de arriba hacia abajo escribió 1, 2, 3, 4, o sea, 1 acá, 2 acá, 3 acá, 4 A, entonces marca la A. No, que esa no es, que es la C. Porque usted aquí le salió 2, aquí le salió 4, aquí le salió 1, aquí le salió 3, entonces usted marca la C. Es decir, de acuerdo a los números que le dé acá, usted busca cuál de esos números le dio y esa es la respuesta verdadera. ¿Cuáles de las siguientes alternativas muestra una correcta relación de las partículas subatómicas y en cuanto a posición del átomo y su carga eléctrica? Entonces usted lo que va a hacer acá es mirar si todo esto que está acá en la fila horizontal es correcto. Entonces usted dice, ¿el protón está ubicado en el núcleo? ¿Sí o no? ¿Tiene una carga eléctrica negativa? ¿Sí o no? ¿La masa es poca? ¿Sí o no? Si es no, pues esta no es la respuesta correcta. Pero si todo es sí, todo, su ubicación, su carga eléctrica y la masa es cierto, entonces esa es la respuesta correcta. Entonces, si esto fuera correcto, yo marco la A. No, que no es la A. El neutrón se encuentra en el núcleo, tiene una carga neutra, su masa es alta. Si esto es la correcta, marco la B. No. Si el neutrón se encuentra en la corteza, tiene una carga neutra, su masa es poca. O si el electrón se encuentra en la corteza, o tiene carga eléctrica negativa, tiene masa alta. Entonces, ¿cuál de estas 4 opciones es correcta? Y finalmente, completar esta tabla. ¿Y cómo la completo? Mire, esta tabla me están pidiendo Z, o sea, número de protones, A, número de masa, que es igual a Z más N, N, que significa neutrones, carga, que significa carga neutra, estos 0 significa carga neutra, estos dos espacios lo van a considerar como 0 también, o sea, neutros. Aquí solamente hay una carga positiva, que es más 1, y electrones. Entonces, aquí por ejemplo, tiene que completar A, que es el número de masa, y electrones. En este segundo renglón tiene que completar N, que es neutrones, y el número de electrones. Aquí en el tercer renglón tiene que completar Z, número de masa y electrones, y así sucesivamente. Veamos un ejemplo para que lo comprenda. Para yo desarrollar el anterior ejercicio, tengo que tener en cuenta esta fórmula. A, que significa número de masa, es igual al número de protones, que es Z, más neutrones. Ejemplo, en el primer caso, en el primer renglón del anterior ejercicio, me dan Z, que es igual a 20, me dan neutrones, que es igual a 24, y me dicen que la carga es neutra. ¿Qué tengo que hallar? Tengo que hallar al número de masa y los electrones. ¿Y cómo los hallo? Pues muy fácil. Si tengo que averiguar A, y yo sé que A es igual a Z más N, y yo sé que Z es igual a 20, y que N es igual a 24, pues simplemente lo sumo. 20 más 24 es igual a 44. Luego A es igual a 44. ¿Cómo hallo electrones? Pues yo sé que en los átomos neutros el número de protones es igual al número de electrones.
Y como los números de protones sí me los da el ejercicio, me dice que es igual a 20, pues ¿cuántos electrones hay? 20. Entonces, para yo conocer los electrones en los átomos neutros, sé que el número de protones es igual al número de electrones. Diferente es en los iones de carga positiva. Para yo saber los números de electrones, yo tengo que saber que el número de protones, o sea que para hallar el número de electrones, yo tengo que conocer a Z, es decir, el número de protones. Y si tengo el número de protones, le resto el número de carga positiva. Contrario a los iones de carga negativa, pero el ejercicio no tiene ejemplos de carga negativa. Sin embargo, ustedes deben saber que para hallar los electrones en iones de carga negativa, simplemente escoger el número de protones y adicionarle o sumarle la carga negativa. Entonces, por ejemplo, en el ejercicio que ustedes tienen acá, arriba, el último, este es un ejercicio de carga positiva, donde está el 1. Entonces aparece el 1. Me dan 40 y me dan 92 el número de masa. Tengo que hallar N, o sea, neutrones y electrones. Pero tengo que tener en cuenta que el átomo es de ion positivo. ¿Cómo hago para resolverlo? Entonces, voy acá. Si Z es igual a 40 y tengo A 92 con una carga más 1, me están preguntando neutrones, pues yo tengo esta fórmula, A es igual a Z más N. ¿Qué hago? Despejar N. O sea, N es igual a A menos Z. Esto se llama despejar una ecuación, pero como ustedes todavía no saben matemáticas, entonces se aprenden la fórmula. N es igual a A menos Z. N es igual a 92 menos 40. N es igual a 52. Así hallo neutrones cuando hay cargas positivas. Entonces, como ya sé que hay 52 neutrones y electrones, sencillamente los hallo porque como es carga positiva, sencillamente cojo los protones, que son en este caso Z igual a 40, y ¿qué hago? Restarle la carga positiva. Entonces le resto el más 1 y me da 39. 40 menos más 1 me da 39. Y de esa forma hallo el resultado. Entonces, en conclusión, podemos decir que el modelo actual se llama el modelo actual del átomo. El modelo actual del átomo se llama modelo mecano cuántico. El modelo mecano cuántico. Y esta es la forma de dibujarlo. Está formado por un núcleo. En ese núcleo encontramos los protones y los neutrones. Y la corteza está formada por orbitales, subniveles y niveles de energía. Vuelvo y repito, la corteza está formada por orbitales, subniveles y niveles de energía, en donde existe la posibilidad de encontrarse los electrones de carga negativa. Ese es el modelo mecánico cuántico. Ahora, podríamos concluir que este modelo actual del átomo se forma por los aportes realizados de la teoría cuántica, que la desarrolló diversos científicos como Albert Einstein y Max Planck.
Se puede decir que este modelo explica el comportamiento de los átomos de mayor complejidad y es un modelo que solamente se fundamenta en los electrones. Esta teoría cuántica, que es el fundamento del modelo mecano-cuántico del modelo actual, prácticamente la constituye dos postulados. Uno es la dualidad onda-partícula, que dice que que el átomo se comporta como una onda y una partícula, es decir, su comportamiento depende de la situación en que se encuentre. Y el principio de incertidumbre de Heisenberg. ¿Qué quiere decir? Que no puedo conocer la posición y la velocidad de un electrón simultáneamente. No se puede conocer la posición y la velocidad de un electrón simultáneamente. Que el electrón son partículas subatómicas que tienen carga eléctrica negativa, que tienen una masa menor, que se ubican en la corteza atómica, girando en niveles, subniveles y orbitales determinados, que los orbitales tienen diferentes formas. Por ejemplo, el orbital S tiene forma esférica, el orbital P tiene forma de 8. Este es un orbital P que tiene forma de 8. Y el orbital D, que tiene forma de pétalos de margarita. El orbital F no tiene una forma determinada. En conclusión, podemos decir que este modelo actual del átomo es un modelo bastante complejo, donde hay muchas reglas y leyes asociadas, pero que nosotros podemos dibujarlo de la siguiente forma. Vuelvo y repito, este es el núcleo, estos son las órbitas. Los subniveles son los colores y los niveles de energía. Entonces los electrones están, digámoslo así, en cualquiera de esos orbitales. Dentro de los orbitales están los subniveles y dentro de los subniveles están los niveles. Ese es el modelo actual del átomo. No siendo más por el momento, espero que hayan comprendido un poco mejor el tema y ustedes lo único que les queda es seguir indagando, descubriendo y aprendiendo empíricamente todos estos conceptos que les va a servir para el día de mañana en su prueba a saber. Hasta pronto.